Gracias a todos y todas para venir esta noche y estar con nosotros. Y bueno, como dijo Valentina, para los que no me conocen, mi nombre es Bethany. Trabajo como trabajadora de apoyo al empleo en el proyecto de Step Up en IRMO. También trabajo a tiempo parcial en una organización benéfica llamada Work Right Center. Que básicamente es una organización que ayuda a la gente europea para el acceso a empleo justo y legal. La charla de esta noche es presentada por una asociación entre IRMO y CLAUC, the Coalition of Latin Americans in the UK. A menos que estés haciendo una pregunta, mantengas el micrófono en silencio durante toda la charla, como mencionaba Valentina, por favor. De esta manera, todas podrán, escuchar lo que estoy diciendo. Contenidos. Esta noche les daré a todos una breve actualización sobre la legislación, orientación laboral, así como también cubriré las diferentes categorías de trabajador y tocaré un poco los contratos. Si tienes alguna pregunta durante la presentación, envíale en el chat y intentaré responderles al final. Habrá tiempo, claro, al final de discutir y responder a sus preguntas. Les comento que no soy abogada, solo tengo algo de experiencia en el área de beneficios, por lo que si tu pregunta es técnica, legal o sobre beneficios, es probable que no pueda responder. Dicho esto, afortunadamente, si no puedo responder a tu pregunta, daré mis datos de contacto al final, así como información sobre sindicatos, Work Right Center y dónde puedes encontrar la asistencia adecuada. Si tienes una pregunta sobre dónde buscar y encontrar trabajo, no podré responder esta noche. Como dije, no dude en enviarme un correo electrónico después de la charla. Estoy disponible a responder a sus preguntas. Bueno, empezamos con estados laborales más comunes. Tenemos empleado, employee, autónomo, self-employed, o podrías decir contratista, contractor también, trabajador, worker, trabajador de agencia, agency worker, y tu estado puede ser determinado por el tipo de contrato de trabajo tienes, la forma en que te pagan, quién es responsable de pagar tus impuestos, tus derechos y responsabilidades y los del empleador. Aquí hay una tabla útil sobre cómo saber para qué derechos califica dependiendo de tu situación laboral. En la parte superior tienes el tipo de trabajador. Aquí tenemos employee, worker y self-employed. Y en la columna a la izquierda tienes los derechos a los que cada uno tiene derecho. Así como indemnización por despido, que es redundancy pay, por ejemplo, que ustedes pueden ver que si eres empleado, tienes derecho a indemnización por despido. Pero en el caso de que trabajas como trabajador o self-employed, autónomo, pues no tienes derecho a recibir redundancy pay, indemnización por despido, por ejemplo. Es importante determinar tu estado para que puedas entender y reclamar tus derechos. Hablo más a continuación sobre todo lo que vea aquí.
Ok, empleados. Alguien, o bueno, explico. Según la ley, los empleados tienen derecho a recibir una declaración escrita que contenga la información básica sobre sus términos y condiciones de empleo. Esto debe proporcionarse dentro de los 2 meses posteriores a que el empleado comienza a trabajar. El contrato debe incluir cosas como los nombres del empleador y del empleado o trabajador, la fecha en que comenzó el empleo compromiso, la escala de pago o cómo se calcula, a qué frecuencia se les paga, por ejemplo, semanalmente o mensualmente, los términos y condiciones relacionados con las horas de trabajo, incluidos los términos y condiciones relacionados con las horas normales de trabajo, pagos por enfermedad y derecho a vacaciones. Entonces, si eres empleado, tiene un contrato laboral con el empleador, como discutimos. Normalmente el empleador le ofrece trabajo con regularidad. Este empleado para hacer el trabajo personalmente, no por otra persona, que es común para los autónomos. Recibe recibos de nómina, payslips, donde se indica tu contribución NINO y impuestos pagados. NINO significa National Insurance Number, National Insurance, NI. Los derechos, claro, como discutimos, tus términos escritos, pago por enfermedad o se llama baja por enfermedad, vacaciones y baja parental, y pudiendo reclamar despido improcedente a los 2 años de servicio. En inglés, digamos, unfair dismissal. Tienes derecho de reclamar eso si eres empleado y tienes 2 años de servicio en la misma empresa. Autoempleo o autónomo. Alguien trabaja por cuenta propia. Autónomo sí, es responsable de cómo y cuándo trabaja. También se le llama comerciante individual o en inglés freelancer o sole trader. Produce facturas, obtiene contratos para brindar servicios a los clientes. Puede enviar a otra persona para que haga el trabajo por ellos, si corresponde. Puede trabajar para múltiples clientes y puede establecer el coste. No cobra vacaciones pagadas ni baja por enfermedad. Los derechos que tiene, protección para tu salud y seguridad mientras te encuentras en el lugar de trabajo de un cliente y protección contra la discriminación. Voy a volver a la diapositiva aquí. Mira, aquí pueden ver self-employed a la derecha, la columna derecha, no lleva los derechos, la mayoría de los derechos. No es como ser empleado o ser como worker, trabajador. Aquí voy a elaborar un poquito sobre baja o pago por enfermedad, porque ese es un derecho muy importante que no encontremos en algunas definiciones de trabajador o de self-employed, de autónomo. El sick pay, ustedes ya conocen seguro, el statutory sick pay, SSP, o pago por enfermedad, la baja también se llama, es el monto mínimo establecido por la ley que deberías recibir cuando te enferma. El equivalente actual de la baja de enfermedad es de 95 pounds con 85 por semana en pago de enfermedad durante un máximo
de 28 semanas. Es importante recordar que los primeros 3 días de permiso por enfermedad no serán cubiertos. Pero esto ha cambiado un poco debido a coronavirus. Lo voy a explicar en más detalle más adelante en la presentación. Entonces, aquí podemos ver que si trabajas como autónomo, no tienes derecho de sick pay, de statutory sick pay. Okay. Falso autoempleo. El falso autoempleo se determina al observar los siguientes indicadores. Un trabajador autónomo genuino normalmente asume los riesgos financieros de las deficiencias comerciales y los beneficios del éxito de la empresa. Es responsable de sus propios gastos, no se le paga salario, wages, y no tiene derecho al salario mínimo nacional. Paga sus propios impuestos y seguro nacional, National Insurance. No tiene que realizar un proceso formal de evaluación de desempeño o, digamos, performance evaluation por parte de la organización para la que trabaja, ya sea directamente o mediante la revisión o feedback del cliente. Y no está estrictamente controlado en la forma en que se realizan las tareas o responsabilidades en el trabajo. La falta de derechos legales para los trabajadores autónomos explica por qué algunos malos empleadores quieren fingir que su fuerza laboral es autónoma, cuando ese no es el caso. Esto se conoce como falso empleo por cuenta propia o falso autónomo. Un ejemplo de esto es el caso de Uber, recientemente, donde un juez en el Reino Unido dictaminó que los empleados de Uber ya no podían ser clasificados como autónomos debido a la naturaleza de su trabajo. Entonces ahora tienen los trabajadores de Uber tienen derecho a un salario digno, una paga por enfermedad y una licencia de paternidad, más derechos que encontramos en estados de empleo como employee y trabajador, worker. También no recibe los autónomos, voy a volver, falso autoempleo, pues no recibe pago por enfermedad, como ya discutimos, y no puede ser sacked, despedido. En cambio, la terminación de un acuerdo de trabajo autónomo genuino se basará en los términos comerciales que se negociaron entre la empresa y el trabajador autónomo al inicio de la transacción. También cada año probablemente tendrás que presentar una declaración de impuestos. Si eres autónomo, si trabajas como autónomo, presentar una declaración de impuestos de autoevaluación del año fiscal anterior a HMRC. En su sitio de web, HMRC tiene videos para ayudar de llenar esos formularios, pero vale la pena de hacer una cita con un asesor de beneficios para asegurarte de que lo estás haciendo es correcto. Este es un ejemplo de una factura, invoice, que usaría alguien que trabaja autónomo. Si ustedes empiezan a trabajar como autónomo y han llegado recientemente o nunca han hecho una factura, tengo algunos ejemplos que puedo proporcionarles después de la charla. Aquí, claro, tenemos un ejemplo de una nómina, un payslip.
worker o trabajador casual, trabajador temporal. Un trabajador o worker tiene un contrato de servicios para trabajar o proporcionar un servicio a cambio de un pago o recompensa. Está empleado para hacer el trabajo personalmente. Tiene muy poca obligación de recibir o realizar un trabajo, por ejemplo, un contrato de 0 horas en el que se le ofrece trabajo cómo y cuándo, pero debe hacer el trabajo que ha acordado. Derechos laborales que incluyen salario mínimo, vacaciones pagadas, nóminas, protección contra la discriminación ilegal, protección por denuncia de irregularidades, en inglés digamos whistleblowing, no recibir un trato menos favorable si trabaja a tiempo parcial. Trabajador de agencia. Un trabajador de agencia tiene los siguientes derechos básicos. Derechos de pago, pues en muchos sentidos un trabajador de agencia tiene los mismos derechos de pago que cualquier otra persona para recibir el salario mínimo nacional y el salario digno nacional, no tener deducciones ilegales de su salario, que le paguen a tiempo y por el método acordado, recibir nóminas, pensión laboral a los 3 meses, protección contra la discriminación, baja por enfermedad, vacaciones pagadas. A menudo los trabajadores no sabrán que realmente trabajan para una agencia y que son empleados de la agencia. Bueno, por ejemplo, los limpiadores que limpian un edificio específico o ubicación pueden confundirse en cuanto a quién es su verdadero empleador. Por eso siempre es importante tener un contrato laboral y mirarlo, léelo muy bien. Si está en inglés y es difícil de entender, puede pedir a tu empleador a explicar en menos palabras algunas cosas, o también recomiendo estar en contacto con alguien que puede traducirlo o ayudarte de entender lo que dice. También, si no tiene recursos a conseguir ayuda de esa manera, por lo menos si pueden copiar y pegar en Google Translate para darte una idea que dice el contrato laboral. En mi opinión es algo muy importante para entender temas y condiciones en el trabajo. Pues hay algunas diferencias. El pago de un trabajador de agencia puede variar de una asignación a otra, pero debe acordarse antes de que comience una asignación y no estar por debajo de la tarifa acordada en sus términos y condiciones de contrato. Muchas agencias usan hojas trabajadas o timesheets, si no se puede proporcionar una hoja de horas trabajadas. El trabajador de la agencia aún debe recibir el pago y es responsabilidad de la agencia establecer las horas trabajadas. Una agencia solo puede retrasar un pago para confirmar qué horas se han trabajado y solo por una cantidad de tiempo razonable. Un trabajador de agencia aún debe ser pagado a tiempo por su agencia, incluso cuando la agencia tiene problemas para obtener el pago de la organización contratante. A partir de las 12 semanas de trabajo en el mismo lugar, un trabajador de agencia debe recibir el mismo salario que el personal empleado directamente por la organización contratante.
a menos que tenga un contrato de pago entre asignaciones, pay between assignments contract. El derecho a recibir el mismo salario incluye el salario básico, las vacaciones pagadas, la comisión, el pago de horas extras, overtime pay, las asignaciones por términos de trabajo o las horas insociables. El derecho a recibir el mismo salario no incluye gastos, pensiones, enfermedad, indemnización por despido o maternidad, paternidad, parento compartido y pago por adopción. Un trabajador de agencia tiene los mismos derechos de vacaciones que cualquier otra persona. Después de pasar el periodo de calificación de 12 semanas, un trabajador de agencia tiene derecho a recibir la misma cantidad de vacaciones y pago que el personal empleado directamente por su organización de contratación, como ya discutimos en la diapositiva anterior. Es importante recordar sobre los derechos de trabajadores en agencias, porque es algo diferente de una persona que está empleado como employee, como empleado. Aquí tenemos una imagen donde pueden encontrar en la organización Work Rights Center, en su página de Facebook. Cada semana se pone diferentes flyers y información de temas laborales. Y aquí tenemos uno que explica los derechos de los trabajadores de agencias. Entonces es más colocado, pueden verlo pues mejor que leer toda mi diapositiva antes. Que lleva mucha información. Bueno, es más fácil de leer lo que han puesto aquí, el Work Rights Center. Ok. Si tienes un contrato de 0 horas, que entiendo es muy común, el empleador no tiene que dar al trabajador ninguna hora mínima de trabajo y el trabajador no tiene que aceptar ningún trabajo ofrecido. Los derechos laborales, pueden ver aquí, son como pues trabajador, salario mínimo nacional y salario digno nacional, vacación pagada, pagan los viajes relacionados con el trabajo, descansos en el trabajo, descanso entre jornadas laborales o turnos, periodos de descanso semanales. El empleador es responsable de su salud y seguridad, pagar sus salarios a través de PAYE, incluidas las deducciones de impuestos y del Seguro Nacional. Bueno, para aquellos de ustedes confundidos por este PAYE, Pay System, que es el sistema de pay, bueno, significa en inglés Pay as you earn, y este sistema es un método para pagar impuestos y contribuciones al Seguro Nacional. Tu empleador deduce los impuestos y las contribuciones al Seguro Nacional de tu salario o pensión ocupacional antes de pagarte tu salario o pensión. Ok, so contratos. Autónomos, self-employed, contrato de servicios, empleados, detalles de empleo, trabajadores, workers, declaración escrita de los detalles laborales. Entonces, para revisar, desde el 6 de abril del año pasado, 2020, los empleadores deben dar a sus trabajadores y empleados su declaración escrita
en o antes de su primer día de empleo, sin importar cuánto tiempo hayan estado empleados. Voy a hablar sobre también ahora vacaciones pagadas antes de que seguimos. Los trabajadores tienen derecho a 5.6 semanas de vacaciones anuales pagadas. Eso significa 28 días, incluyendo días festivos. Una semana equivale al número normal de días y horas laborales que trabajas en la semana. Estas vacaciones se ganan por medio del trabajo que se realiza a lo largo del año. Si tú no trabajas los días feriados y se los retribuyen, esos días se incluyen en el periodo de vacaciones. El trabajador deberá acordar con su empleador los días que desea tomarse vacaciones. Es posible que tu empleador tenga sus propias reglas relacionadas con las vacaciones. Tomar todos los días de vacaciones en forma consecutiva no es un derecho legal. Tu empleador puede decirle cuándo tomarte tus vacaciones, pero no puede evitar que las tomes. Aquí tengo dos herramientas. La primera es el Online Check Tool y la segunda es calcular tu derecho a vacaciones. Con la primera herramienta puedes determinar tu estado de empleo. Si están ustedes confundidos de tu estado de empleo, aquí pueden acceder para determinar exactamente tu estado y qué derechos tienen relacionados a tu estado de empleo. Es importante recordar que los resultados son solo indicativos. Solo un tribunal, un corte, puede determinar su situación laboral con certeza. Entonces, tiene que usarlo con cuidado. Con la segunda herramienta, como mencionaba, puedes calcular tu derecho a vacaciones. Intentaba de usarla juntos, pero es que no puedo salir de mi diapositiva, sino que perder todo. Entonces, ustedes van a encontrar las herramientas por sus propios lados después de la charla cuando conecten las diapositivas, la presentación. Pueden intentar con las dos herramientas que están aquí y a ver cómo van. Si no entienden, claro, estoy disponible para responder a las preguntas que tienen. Pero son básicamente fáciles de usar. Ok. Sus derechos laborales durante COVID-19. El esquema de furlough, vamos a hablar sobre el esquema de furlough, otra vez. El esquema de Self-Employment Income Supports para autónomos. El esquema de Test and Trace Support Payments. Indemnización por enfermedad, Statutory Sick Pay. Y la redundancia, despido de trabajo. Ok, esquema de furlough. El plan de furlough del gobierno continuará hasta finales de septiembre de este año. ¿Qué es el furlough? El gobierno permite que los empleadores mantengan al personal en nómina si no pueden trabajar debido al coronavirus. Esto se conoce como furlough.
Tu empleador podría pagar el 80% de tu salario regular a través del plan de furlough hasta un límite mensual de 2.500. Tú y tu empleador deben firmar un acuerdo por escrito al respecto. Eso es importante. Si tienes crédito universal y recibes furlough, debes declarar la cantidad recibida para evitar el pago en exceso. Les comento también que a partir del primer día de julio de este año, el nivel de la subvención se reducirá y se pedirá a los empleadores que contribuyan con el costo de los salarios de los empleados en furlough. Pero el esquema va a continuar hasta septiembre de 2021. Si estabas empleado y en nómina el 23 de septiembre 2020, pero luego te despidieron o dejaste de trabajar, puedes ser reempleado y reclamado por tu empleador debajo del esquema. Mientras estés en furlough, puedes aceptar otros trabajos, pero solamente si tu contrato de trabajo lo permita. También puedes participar en entrenamiento o ser voluntario de una organización no relacionada. Desde julio del año pasado, los empleadores han podido emplear a trabajadores a tiempo parcial y darles furlough para el resto. Esto seguirá y los empleadores tendrán que pagar los salarios de los empleados por las horas que trabajan normalmente. También comento que el furlough no es garantizada. No es garantizada que les reemplearte en tu trabajo tampoco. Solo lo que puedes hacer es pedir en la forma de correo electrónico o por escrito a tu empleador si ellos te pueden reemplearte en tu puesto de trabajo para que puedes estar en el esquema de furlough. ¿Quién puede estar en furlough? Casi todos, empleados, trabajadores de agencias, los que tienen contratos de 0 horas, aprendices. Debes haber estado en nómina antes del 30 de octubre de 2020, pero no es necesario haber sido en furlough antes y conservas todos tus derechos laborales cuando estén en furlough, incluida las vacaciones anuales pagadas y parental. Los empleadores también pueden poner en furlough a aquellos que no pueden trabajar temporalmente porque están protegidos shielding y el NHS les dijo que se quedarán en casa debido a una condición de salud en curso. Alguien en su casa está protegiendo, tienen responsabilidades de cuidado de niños. Y no veo la última parte. Bueno, ¿cómo puede calcular el pago de furlough? Bueno, esa es una pregunta que estoy recibiendo mucho ahora. Bueno, ¿cómo calcular el pago de furlough basado en un contrato sin turnas o sin horas fijos, por ejemplo? Calcular las horas de furlough para un empleado que trabaja en horarios flexibles es un poco complicado, de verdad. Las horas habituales trabajadas, en este caso, se calcularán en base al mayor de, el número medio de horas trabajadas en el año fiscal 2019 a 2020. 2. El periodo calendario correspondiente en el año fiscal 2019 y 2020.
Debe calcular las horas habituales para cada periodo de pago o parte de un periodo de pago que se encuentra dentro del periodo de reclamación. Si tu empleador te pone en furlough flexible y tienes contrato variable, ¿qué significa que tus horas o tus sueldos no son fijos? Tienes derecho a pedirle a tu empleador una explicación por escrito de cómo calcular tu pago de furlough. El esquema Self-Employment Support Scheme. ¿Qué es el esquema de Self-Employment Income Support, SEISS? El gobierno permite que las personas que trabajan como autónomos que han sufrido debido a COVID-19 a reclamar una subvención equivalente al 80% de sus ganancias comerciales mensuales promedio. No necesita devolverlo, pero pagarás impuestos. ¿Quién puede reclamar? Para ser elegible para la extensión del esquema, los autónomos han sido elegibles previamente para la primera y la segunda subvención del esquema SEISS, aunque no es necesario que hayan solicitado las subvenciones anteriores. Declaran que tienen la intención de seguir comerciando y están trabajando actualmente, pero se ven afectados por la reducción de la demanda debido al coronavirus. Estaban trabajando anteriormente, pero no pueden hacerlo temporalmente debido al coronavirus. La SEISS proporcionará 2 pagos adicionales, cuarta y quinta subvenciones. La cuarta subvención cubrirá febrero hasta finales de abril de 2021 y pagará hasta el 80% de las ganancias comerciales en promedio durante el periodo de 3 meses, hasta $7,500 en total. Las solicitudes de la cuarta subvención se pueden realizar a partir de abril. La quinta subvención cubre un periodo de 4 meses, de mayo a septiembre de 2021. Las solicitudes de la quinta subvención se pueden realizar en julio de este año. ¿Cómo reclamar? Para reclamar los pagos de la subvención, los trabajadores autónomos deberán haber completado las declaraciones de impuestos del año fiscal 2019-2020 para calificar, suponiendo que hayan presentado su declaración de impuestos al final del día 2 de marzo de este año. Entonces, la semana pasada. Reclamar apoyo con el esquema Test and Trace Support Payment. Si NHS Test and Trace te pide que te aísles por tú mismo y tienes bajos ingresos, no puedes trabajar desde casa y perderás ingresos como resultado, es posible que tengas derecho a un pago de £500 de tu autoridad local bajo el esquema de Test and Trace Support. El esquema se extenderá hasta 31 de marzo de este año, entonces este mes es el último. Ser elegible, NHS Test and Trace te ha dicho que te quedas en casa, ya sea porque diste positivo por coronavirus o recientemente has estado en contacto con alguien que dio positivo en la prueba. Estás empleado o autónomo, no puedes trabajar desde casa y perderás ingresos como resultado de aislamiento. Actualmente estás recibiendo beneficios. Bueno, si no recibes beneficios,
aún podrías recibir el apoyo si puedes demostrar que tienes bajos ingresos y enfrentarás dificultades financieras como resultado de no poder trabajar mientras estás aislado. Recibes el pago además de cualquier pago por enfermedad. Recomiendo visite la página de web de tu autoridad local para obtener información sobre cómo presentar una solicitud. Autoaislamiento de indemnización por enfermedad o baja de enfermedad. Statutory sick pay, que hablé un poco antes. Aparte del 6 de abril del año pasado, los empleados pueden recibir 95,85 pounds por semana en pago de enfermedad durante un máximo de 28 semanas. Los empleados tendrán derecho a la licencia por enfermedad baja del empleador. Incluso si el empleado solo tiene síntomas leves, bajo la guía del gobierno debe aislarse por sí mismo durante 10 días en su hogar y tiene derecho a pago de enfermedad. Estos cambios tienen como objetivo extender la elegibilidad de sick pay a aquellos que no se autoaíslan de acuerdo con la guía del gobierno, pero que no necesariamente tienen síntomas de COVID-19. Pago por enfermedad solo se pagará si el empleado se ha aislado durante al menos 4 días. Si tu prueba de COVID es negativa, en esos primeros 3 a 4 días tu periodo de aislamiento termina y hay que regresar a trabajar. Pero si es positivo, entonces tu empleador debe pagarte desde tu primer día de aislamiento. El SSP Sick Pay generalmente no se paga durante los primeros 3 días calificados de enfermedad, conocidos como días de espera. Pero esta disposición no se ha aplicado para los casos de coronavirus. Independientemente del cambio a los días de espera, los empleados deben tener un periodo total de incapacidad laboral de al menos 4 días para ser elegibles para el SSP, pago de enfermedad. ¿Quién puede recibir pago por enfermedad? Para calificar para el pago por enfermedad, SSP debe estar clasificado como el empleado y haber realizado algún trabajo para su empleador. Gana un promedio de al menos 120 pounds por semana. Los trabajadores de agencia también califican. Si no eres elegible o tu pago de enfermedad termina, puedes solicitar crédito universal o Employment Support Allowance, ESA. La redundancia, despido de trabajo. ¿Tienes derechos de despido? Sí. ¿Estás calificado legalmente como empleado? ¿Has trabajado continuamente para tu empleador durante 2 años antes de que te despidan? Y indemnización por despido, o en inglés redundancy pay. La cantidad de pago por despido que recibe depende de tu edad, cuánto tiempo has trabajado para tu empleador. Si te echaron de tu trabajo en lugar de ser despido, pues te echaron básicamente dismiss o fire de tu trabajo en lugar de ser despido o redundant. No tienes derecho a este pago, no tienes derecho a la liquidación de despido. Si renuncias a tu trabajo, ya sea de manera normal
o porque sientes que has sido despedido constructivamente, tampoco tiene derecho a indemnización. Ciertas categorías de trabajadores están siempre excluidas del derecho legal a la indemnización por despido. En la indemnización por despido se basa en tus ganancias antes de impuestos, tu salario bruto, los años que has trabajado para tu empleador y tu edad. Si tienes 22 años o menos, tu empleador debe pagarte media semana de pago por cada año completo que haya trabajado. Si tienes entre 22 y 41 años, tu empleador debe pagarte pago de una semana por cada año completo que trabajaste después de los 22 años. La paga de media semana por cada año completo que trabajaste antes de eso. Y si tienes 41 años o más, tu empleador debe pagarte pago de una semana y media por cada año completo que trabajaste después de los 41 años. Pago de una semana por cada año completo que trabajaste cuando tenía entre 22 y 41 años. Y la paga de media semana por cada año que trabajaste antes de los 22 años. Y finalmente, tu empleador debe informar por escrito cómo se ha calculado tu salario por despido. Aviso de redundancia. Si eres un empleado despedido por ley, tu empleador debe informarte con una cantidad mínima de tiempo de anticipación o give notice, seguir pagándote hasta que dejes tu trabajo, dar indemnización por despido si tienes derecho a ello. Y si has trabajado para tu empleador por 1 mes a 2 años, el aviso mínimo es una semana. 2 a 12 años, el aviso mínimo es una semana por cada año que hayas trabajado. 12 años o más, el aviso mínimo es 12 semanas. Consultas de despido, consultations. Si eres un empleado afectado por despidos, por ley, tu empleador debe consultar contigo. Esto es incluso si tú mismo no corre el riesgo de ser despedido. Por ley, deben reunirse contigo al menos una vez y es posible que necesiten reunirse contigo más de una vez para asegurarse de que puedan responder a tus sugerencias o solicitudes. Tu empleador no tiene que realizar los cambios que sugieres. Deben demostrar que te han escuchado, considerado tus ideas y tratado de llegar a un acuerdo. Puedes apelar contra el despido si crees que tu empleador no te ha consultado de manera justa. Si hay otro trabajo adecuado en tu empresa o organización, tu empleador debe ofrecértelo en lugar de despedirte, pero no tienes que aceptar el trabajo si no lo consideras adecuado. Por ejemplo, si es tan lejos de tu hogar o si es tiempo parcial y antes habías estado trabajando a tiempo completo, pues posiblemente no consideras este como adecuado. Selección justa. ¿Qué recurso? Si eres empleado, solo puedes ser despedido redundant si el trabajo que estás haciendo ya no es necesario.
no pueden seleccionarlo ni utilizar criterios que lo discriminen por tú. Y aquí tenemos una lista: edad, discapacidad, cambio de sexo, estado de matrimonio o sociedad civil, baja por embarazo o maternidad, raza, religión o creencia, sexo, orientación sexual, licencia relacionada con la familia, por ejemplo, licencia parental, de paternidad o adopción, puesto como empleado o representante sindical, afiliación a un sindicato, un contrato a tiempo parcial o de duración determinada, fixed term, working time regulations, por ejemplo, si has expresado preocupaciones sobre el derecho a vacaciones o descansos, preocupaciones que has dicho acerca de que no se te paga el salario mínimo nacional. ¿Qué recurso tienes si te despiden? Primero debes hablar con tu empleador y verificar si tienes un proceso de apelación. Si no lo hacen, puedes escribirles explicándoles por qué crees que la redundancia es injusta. Puedes obtener ayuda de los representantes del personal, como los sindicatos, que pueden asistir a las reuniones que organice tu empleador. También puedes solicitar que asista a las reuniones con una colega superior que no participó en el proceso de selección. Y aquí también tengo una diapositiva más que lleva información del Work Rights Center sobre tus derechos durante el proceso de redundancia. Qué rápido. Bueno, hemos terminado la presentación. Quiero agradecerles por venir, unirse al taller esta noche. Espero que la información le haya resultado útil e interesante.